El pasaje de hoy es San Marcos 15, versículos 1 al 15. Leamos juntos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado: De la vida de Barrabás a la vida de Jesús. Ha comenzado la Semana Santa. Deseo que, a través de la palabra, meditemos profundamente en los pasos del Señor y sigamos su camino, aunque sea un solo paso. El pasaje de hoy es una escena que conocemos muy bien. Pero el hecho de que sea familiar no significa que debamos pasarlo por alto, porque esta escena no es simplemente un evento sobre la muerte de Jesús, sino una que revela qué tipo de ser es el hombre al tomar decisiones. Si miran los versículos del 1 al 5 del pasaje de hoy, verán una escena de un juicio. Pero este juicio ya tiene una conclusión decidida. En realidad, no importa cuánto se interrogue, el interrogatorio no afecta el resultado. Es simplemente un juicio con una conclusión ya establecida. En el versículo 1, dice que muy de mañana, el Sanedrín tomó una resolución y entregó a Jesús a Pilato. La conclusión ya estaba tomada. El resultado estaba determinado antes de que comenzara el juicio. ¿Pero por qué lo entregan a Pilato? Hay una sola razón. Los líderes religiosos judíos condenaron a Jesús por motivos religiosos, pero Roma no ejecutaba a personas por asuntos religiosos, así que cambian el cargo. Como no podían ejecutarlo por el cargo de blasfemia, dicen que cometió traición política. Por eso aparece la expresión el rey de los judíos. Jesús nunca dijo de sí mismo: Yo soy el rey de los judíos. Pero le imponen el título de rey de los judíos para cambiar el cargo de blasfemia a traición política. En el versículo 2, a la pregunta ¿Eres tú el rey de los judíos?, Jesús responde: Tú lo dices. Podríamos pensar: ¿qué está diciendo Jesús? ¿Lo está admitiendo? No, en realidad, no es ni una admisión ni una negación. Significa: tú lo estás diciendo, lo cual es más cercano al texto original. Es como decir: tú lo dices, yo nunca he dicho tal cosa. En realidad, más que defenderse, Jesús está rechazando la pregunta misma en su sentido exacto. Es como decir: yo no tengo nada que ver con eso. El rey que los judíos imaginaban era uno que derrocaría a Roma con poder político. Pero Jesús no era ese tipo de rey. Por eso no había necesidad de explicar. No había ninguna razón para dar explicaciones, y si miran los versículos del 3 al 5, Jesús no dice nada. Guardó silencio. Este silencio no es porque no tuviera nada que decir, o para fingir humildad. ¿Cómo se puede explicar plenamente el reino de Dios con el lenguaje de este mundo? Ante el poder mundano, por mucho que se hable del reino de Dios, no sería más que un cuento de hadas. Por lo tanto, no hay diálogo posible. Jesús no tenía razón para hablar. En los versículos del 6 al 13, vemos que la gente finalmente elige al Mesías que desea.
Había una costumbre de liberar a un prisionero durante la fiesta. ¿Quién aparece aquí? Es un hombre llamado Barrabás. De repente, en medio de la historia de Jesús, aparece este personaje, Barrabás. En el idioma original, Barrabás es Baraba, donde Abba es padre y Bar es hijo. En la Biblia, Bar significa hijo, por lo que Barrabás significa hijo del Padre. Podríamos decir que es como un fulano de tal. En realidad, no se sabe bien quién era. Se debate si este era su nombre real o si simplemente lo llamaban hijo del Padre. Pero de todos modos, la Biblia lo llama Barrabás. Sin embargo, sí se nos dice qué tipo de persona era. Era un asesino que había cometido homicidio durante una revuelta. En el Evangelio de Juan, incluso se le llama ladrón. Así que no era simplemente un criminal común y corriente. Era alguien que luchaba con violencia. Quizás la gente de esa época lo admiraba como un resistente contra Roma. Para los judíos, quizás lo consideraban uno de los nuestros. Por eso seguían pidiendo que liberaran a Barrabás. Aquí nos enfrentamos a una pregunta importante. ¿Por qué la gente tuvo que elegir a Barrabás en lugar de a Jesús? En el versículo 9, Pilato pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? En el versículo 10, vemos que Pilato también sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Pero el problema no termina ahí. En el versículo 11, dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. El pasaje nos muestra la realidad de tres grupos: los líderes, la multitud y Pilato. Los líderes intentan proteger su poder. La multitud lo sigue sin pensar. Pilato, aunque conoce la verdad, no la elige. En el versículo 13, la multitud grita, «¡Crucifícale!». Este no es un simple grito, sino un momento que revela qué tipo de Mesías quería la gente. Jesús nos dijo que amáramos a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Dijo que debíamos de poner la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. E incluso nos dijo que tomáramos nuestra propia cruz. El espíritu de Jesús está lejos de luchar, conquistar y destruir. Está lejos de usar la violencia para obtener algo. Recuerden esto, la iglesia no debe ser un lugar así. Un creyente no debe vivir una vida así. No debemos cometer tales actos en el nombre del cristianismo. Pero Barrabás era un hombre que luchó y resistió. Era alguien que resolvía las cosas por la fuerza. ¿Quién les parece más atractivo a las personas? Barrabás, que resiste, lucha y combate con fuerza, les parece atractivo. Por eso la gente elige a Barrabás. Hermanos, esta no es simplemente una historia de esa época. Es lo mismo hoy en día. Decimos que queremos a Jesús, pero en realidad queremos una solución más rápida, más fuerte y más visible. Esta es la imagen que el cristianismo desea hoy. En el pasaje de hoy también aparece Pilato. Pilato es alguien que a sabiendas tomó la decisión equivocada. En el versículo 14 pregunta, ¿pues qué mal ha hecho? Pilato sabe que Jesús es inocente. Pero en el versículo 15, la conclusión llega con las palabras, queriendo satisfacer al pueblo. No es que no lo supiera, lo eligió a sabiendas. Así es el ser humano. No es por ignorancia de la verdad, sino porque no queremos sufrir pérdidas, no queremos sentirnos incómodos, no queremos que las relaciones se rompan, que al final entregamos a Jesús. A través de la figura de Pilato, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿vamos a cerrar los ojos a sabiendas? ¿Haremos la misma elección que Pilato o nos pondremos del lado de la verdad? Ahora, me gustaría que volviéramos a considerar el lugar de Barrabás en el pasaje. Una vez escuché una historia como esta. Imaginen a Barrabás encerrado en la cárcel. Oye un alboroto afuera. Habrá pensado, ahora voy a morir. Pero la puerta se abre. El carcelero le dice, sal. No entiende lo que está pasando. Pero le dicen, no eres tú quien morirá, sino Jesús en tu lugar. Hermanos, ¿qué es esta escena? Es la expiación. El pecador es liberado y el justo es ejecutado. Aquí debemos ver un hecho importante. No solo Barrabás fue liberado, nosotros somos Barrabás. Somos pecadores ante Dios. Éramos pecadores manchados de violencia y pecados terribles, pero fuimos liberados. La razón por la que vivimos
es porque Jesús murió en nuestro lugar. Hay un erudito sueco y ganador del Premio Nobel de Literatura llamado Per Lagerkvist. En su novela, Barrabás, imaginó y escribió sobre cómo vivió Barrabás después de ser liberado. Al regresar con sus compañeros corruptos, descubre que su esposa se había convertido al cristianismo y había muerto apedreada. Más tarde, Barrabás vuelve a ser un prisionero encadenado y, como cristiano, finalmente es crucificado. La novela termina con este final. Aunque esta es una historia de ficción, a través de ella podemos darnos cuenta de nuestra importante identidad. Vivir para Jesús, que murió por mí, esa es la verdadera vida de un cristiano. No debe terminar con el pensamiento, el Señor me salvó. Es importante cómo debe vivir el Barrabás liberado. Mucha gente simplemente dice, como el Señor me salvó, debo estar agradecido y vivir bien. Pero la Biblia pregunta más profundamente, ¿a quién estás siguiendo ahora? ¿Vivirás siguiendo el camino de Jesús? La gente eligió a Barrabás en lugar de a Jesús. La razón es simple, el camino de Jesús es incómodo. Pero el Evangelio nos dice que nosotros éramos Barrabás. Por eso nos dice que Jesús murió en nuestro lugar. Por lo tanto, creo que ahora nuestras vidas deben cambiar de la vida de Barrabás a la vida de Jesús. Es la Semana Santa. Durante esta Semana Santa, espero que no nos quedemos simplemente con la idea vaga de recibir gracia. Debemos obedecer claramente al menos una cosa. Por favor, al menos una vez hoy, pregúntense a sí mismos, ¿he intentado seguir a Jesús hoy, o he deseado a Barrabás? Y si es posible, escríbanlo brevemente. ¿Quise una solución más rápida? ¿Intenté forzar las cosas de una manera más contundente? ¿Hice concesiones porque no quería sufrir pérdidas? ¿Quise ganar más que amar? Espero que este sea un tiempo para reflexionar honestamente sobre a quién estamos eligiendo en nuestras vidas, en lugar de simplemente meditar emocionalmente. Jesús llevó la cruz en nuestro lugar. Ahora, nuestra vida consiste en seguirlo a Él. Aunque ese camino parezca incómodo, desventajoso y estrecho, creo que es el camino de la vida. Oro en el nombre del Señor, para que todos ustedes, mis hermanos, elijan ese camino y avancen de la vida de Barrabás a la vida de Jesús.